Hola, muy buenas tardes. Estamos en una nueva edición de La Mesa, acá en el Mostrador. Estoy acompañada de Sergio Espejo, abogado, exdiputado, también exministro de otras carteras, porque hoy día nos convocan otros temas. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, Natalia. Sergio, mira, te convocamos en general porque has tenido tú, a través de algunas columnas que hemos publicado acá en el Mostrador, una observación bien particular de lo que es la reforma tributaria. Tú has señalado, digamos, que como diputado habías impulsado algunas iniciativas para aspectos que no han sido tan discutidos en la reforma, o no lo hemos visto, digamos, en la agenda, digamos, primaria. Uno de ellos, y que me parece bastante interesante que partamos con eso, tiene que ver con un aspecto que planteaste tú, que es el nuevo perdonazo que se va a hacer a la inversión extranjera. Lo llamamos perdonazo porque es una exención de impuestos que se va a permitir a personas que tienen capitales fuera de Chile. Así es, en la reforma tributaria del año 2014 venía una norma que la verdad, a mi modo de ver, no tiene ninguna justificación. No la tenía entonces. Y consiste, como tú bien señalas, en que aquellas personas que declaren tener capitales en el extranjero, que debieron haber pagado impuestos, es decir, que al salir de Chile no los pagaron, eso es evasión Hay que aclarar eso. y dura. Claro, Aquí no estamos hablando de alguna cosa legal, tampoco de ilusión. Esto es evasión pura y dura. A esas personas se les dio un perdonazo que consistía en que en vez de pagar el 40% en ese momento que deberían haber pagado como tasa por esos capitales, pagaban solo un 8% al declarar la existencia de esos capitales y quedaban libres de toda multa, libres de polvo y paja. Como invitarlos a traer esta plata de vuelta al país. Yo esto lo discutí mucho con las autoridades de la época y ellos daban algunos argumentos. Decían, mira, lo que pasa es que primero esto es por una sola vez. Esto no va a ocurrir de nuevo. Claro, en el 2014 decía esto nunca más debería repetirse. Esta es una única oportunidad para hacer estos esto lo hacemos ahora y no lo hacemos de nuevo. Y eso no es cierto, no es cierto en la evidencia cuando esto se ha hecho fuera de Chile. Hay países europeos que han hecho esto más de alguna vez y tampoco es razonable. Todos sabemos que cuando se da un perdonazo, la pregunta es ¿cuándo viene el próximo? Claro. Entonces, lo que tú produces al final del día es que las personas que están en esta situación toman la oportunidad, después continúan infringiendo la ley, vuelven a poner plata afuera ilegalmente, evadiendo, y esperan el nuevo perdonazo. Es como el perdonazo de DICOM, cuando la gente, claro. Bueno, claro, esto es, yo me voy, en el fondo me voy regularizando, es como una ley del mono de la repatriación. Esperando la próxima vez en que pueda repatriar capitales. Entonces, eso ya es escandaloso, pero además, fíjate que un argumento que se daba, que para mí es incomprensible, es que tenemos que hacerlo así porque no tenemos otra manera de saber cuánta plata hay afuera y por lo tanto la estamos perdiendo. Pero resulta que Chile, hace ya varios años, se hizo parte de un acuerdo multilateral que entra en plena vigencia ahora, en estos días, con 141 países del mundo para un intercambio pleno de información sobre estos capitales que están en cada uno de estos países. Por lo tanto, Impuestos Internos y el gobierno de Chile va a poder saber exactamente qué ocurre con estas platas afuera. Entonces, que todos estos años después, cuando ya este acuerdo está en plena vigencia, volvamos con este perdonazo, a mí me parece incomprensible. Ahora, yo decía en la columna, la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas, porque en esto la reforma del ministro Arena y la reforma del ministro Larraín pecan del mismo error que francamente no logro entender. Ahora, del punto de vista de un actor que ha estado, digamos, en la política, ¿te parece sano para Chile que en el fondo tan seguido se haya discutido una reforma tributaria? Esto para la imagen de fuera, para el desgaste político que eso también implica en las discusiones parlamentarias, en el foco que Hacienda tiene que poner en este debate, es decir, ocupar su tiempo en articular una reforma tributaria no es algo fácil ni rápido de hacer. Ya lo había hecho Bachelet, ahora lo hace el gobierno, digamos, del presidente Piñera. ¿Cómo eso es sano para la economía? ¿Cómo lo ves tú? ¿Es sano para el ejercicio político también? O sea, claramente no es bueno, desde mi punto de vista, no facilita las cosas, el efectuar reformas estructurales de manera reiterada. Claro. Reformas estructurales en este caso como una reforma tributaria, porque esta, más allá del concepto de modernización o no, esta es una reforma relevante, aquí pasan cosas, esto no es un arreglito nomás. Claro. Entonces, desde ese punto de vista me parece que es complicado, pero también me parece que es necesario, porque no hay dos opiniones cuando uno conversa en profundidad sobre el hecho de que la reforma, el régimen tributario que nosotros tenemos hoy día
tiene defectos que deben ser corregidos. Eso tiene que ver, digamos, lo que tú recoges, me imagino, con que es un régimen muy complejo. Es decir, hay pymes que no tienen realmente idea cómo hacer una declaración de renta y esto al final se vuelve un negocio increíble para un segmento, digamos, de asesores contables también. O sea, es que ese punto es súper relevante porque en un sistema tributario uno busca grados de simplicidad que impidan que se vuelva regresivo. Te explico esto, está en la línea de lo que acabas de decir. Cuando yo tengo un sistema demasiado complejo, el primer problema que genero es que solo pueden aprovechar sus beneficios, y digámoslo así, solo van a poder eludir y van a inventar mecanismos para aumentar ilusión los que pueden pagar planificación tributaria, asesoría tributaria. Entonces, tú generas un sistema que es una oportunidad para los que pueden invertir en asesores, para eludir, y que deja a todo el resto del mundo metido en una majamama que es difícil de entender. Y provocas un problema adicional en términos de eficiencia, porque lo que tú necesitas no es declarar que vas a cobrar muchos impuestos. Lo que tú necesitas es que lo que declares ocurra. Es decir, si yo voy a cobrarte tal tasa, bueno, esa tasa va a poder ser cobrada y va a poder ser fiscalizada. Y el paso siguiente, que no es parte de esta discusión, pero es lo que uno mira en la perspectiva comparada, es que además lo que yo recaudé vaya al destino que le asigné. Nosotros estamos hablando ahora de la primera parte, y este sistema es excesivamente complejo. Nosotros entre el año 74 y el 84 tuvimos un régimen tributario general único. Era, si mal no recuerdo, un sistema desintegrado y atribuido. Luego pasamos a un sistema que era integrado con base en retiro entre el 84 y el 2014. Y ahora tenemos este esquema con dos regímenes generales que yo la verdad creo que es saludable intentar corregir. ¿Crees que es saludable también en ese sentido propender a la integración, que es algo a lo que en un principio todos se mostraron, o la oposición al menos se mostró en contra, y que hoy día ha ido flexibilizando cierta postura frente a esa posibilidad? Yo creo que la integración tributaria es razonable y es saludable. ¿Por qué? Por una razón muy simple. La integración lo que permite es lo que se conoce como equidad horizontal. Es decir, cada persona paga impuestos según el tramo en el que le corresponde pagar. Y eso en estos días se ha asociado a una discusión que yo entiendo respecto de si esto significa que quienes ganan más ingresos pagan eventualmente menos impuestos que los que yo quisiera que pagaran. Los súper ricos, en el fondo, que bautizamos de alguna forma. Exactamente. Pero lo que no se pone en la discusión son los otros números. Yo días atrás escuchaba al profesor Claudio Agostini, que ha estado en este programa en algún momento, señalar que hay a lo menos 80.000 personas exentas del pago de impuestos que por este esquema semi-integrado hoy día están pagando impuestos. Están pagando un 9,45, algo así. Pero el problema es otro, que hay otros 80.000 sobre esos que no debieran pagar, que además están pagando más de lo que debieran pagar. Los que están en el tramo del 4, tú le sumas el 9 y entonces triplicas el impuesto. Los que están en el tramo del 8, le sumas 9, lo duplicas y así sucesivamente. Entonces, una pregunta razonable, y yo quisiera invitar a quienes están discutiendo esto a plantearla, es, si yo quiero que pague más impuestos, el más rico, para eso lo que hago es cobrarle impuestos a los que ganan menos, hay otro sistema. Entonces, por eso en alguna de las columnas decía, pongamos todas las cartas sobre la mesa. Por ejemplo, el presidente de la CPC, Alfonso Suet, ha planteado que para enfrentar el tema de la progresividad, en vez de mantener esta majamama, este doble régimen que tenemos, tú podrías elevar el impuesto personal de las personas de más recursos. Y yo en las columnas he mencionado otras cuestiones. La primera, en Chile existe una exención del pago de impuestos para las ganancias de capital de las acciones que se transan habitualmente en bolsa. Expliquémosle a quienes nos escuchan que eso significa que aquellos que están permanentemente realizando actividad bursátil no pagan impuestos por las ganancias que hacen ahí. O sea, las ganancias por la venta de LAN, una serie de flujos bursátiles en SQM y así sucesivamente no pagan.
Y eso que puede haber tenido sentido años atrás cuando tú querías desarrollar el mercado de capitales, hoy ya no tiene ninguno. Déjame mencionar otro ejemplo que también lo he planteado en la columna en las columnas y que lo discutimos en la reforma tributaria anterior. La renta presunta. En Chile se disfrazan para utilizar el mecanismo de renta presunta grandes empresarios de pequeños agricultores o pequeños transportistas. Claro, pero la renta presunta no desaparece con esta desaparece. reforma. Como tampoco creo yo fue tratada como debía en la reforma anterior. Entonces tú aquí enfrentas una situación que es bien rara, porque dices, todos debiéramos tender a estar de acuerdo, claro. O sea, primero, todos debiéramos estar de acuerdo que es mejor un sistema a dos en paralelo, es más simple. Podemos discutir si nos gusta el sistema integrado o no, pero yo creo que el sistema integrado es mejor porque permite esta situación de justicia. No mencionábamos el caso de dos personas que están en el tramo exento de impuestos, uno que es dueño de una pyme, de verdad, una pyme chiquitita, y otro que es trabajador dependiente. El primero paga y el segundo no paga. Eso es injusto aquí y en la Quebrada del Ají. Entonces, yo creo que hay razones de equidad horizontal para integrar. Hay que hacerse cargo y es razonable tener una preocupación por qué dejan de pagar los que están en los tramos superiores, los súper ricos. ¿Por qué no pensamos, por ejemplo, en un nuevo tramo de 40% para los que tengan ingresos sobre 10, 12, 15 millones de pesos? ¿Crees que la reforma va a ser preponderante o es muy importante respecto a la gran promesa de Piñera que tenía que ver con mejorar todos los criterios y todos los estándares económicos del país? Fue parte de su propuesta de campaña. O sea, es decir, ¿crees que se está legislando o proponiendo con un poco de miedo a que si se remece demasiado el sistema tributario esto afecte más aún de lo que ya lo hemos visto afectar los primeros meses de su gobierno, la percepción sobre el bienestar económico del gobierno de Piñera? Evidentemente la cuestión económica es central para esta administración, es un eje que ellos han planteado desde el día 1. Ahora, yo no veo con claridad cómo con esta reforma, que si avanza por lo menos en el plano de integración, yo creo que puede ser un avance, tú vas a resolver otros problemas u otras definiciones del mismo gobierno. Por ejemplo, yo no veo cómo con esta reforma y con una ley de presupuesto que tiene un crecimiento proyectado del gasto público del 3,2%. Claro, el más austero desde el más austero en 2011. años. Que, paréntesis, yo no tengo objeción con eso. A mí me parece que si el crecimiento potencial del PIB está en 3% y el crecimiento del gasto el próximo año es 3,2%, eso es consistente con algo que defendimos por muchos años, los que hoy día somos oposición. Quiere una política contracíclica. O sea, claro, pero igual hay un estigma en esta situación de que sea el presupuesto más austero, independiente de que eso sea o no razonable. Evidentemente. Entonces, pero incluso más allá del estigma, la pregunta siguiente que tú te haces es ¿cómo vas a financiar los gastos que has planteado, los 8.000 millones de dólares en el caso del plan de la Araucanía? Por ejemplo, claro. ¿Cómo vas a financiar los aumentos en seguridad pública que se han anunciado en estos días sin que todavía se asegure la transparencia en el gasto de Carabineros? Claro, ¿cómo el Estado recauda más en el fondo? Entonces, la verdad es que ahí no calza. Y hay un problema también con el timing, porque este gobierno, cuando fue electo, antes de asumir, y al final de la campaña, nos dijo que tenía todo listo, todo preparado. Y la reforma tributaria entrará a discusión el mes de marzo, abril. Y eso hubiera sido razonable porque, primero por razones políticas, porque el gobierno venía con la viradita, con la fuerza, el respaldo este aire necesario. Como este empujón, este viento bola. Entonces tú podías entrar, efectivamente, claro, sobre la ola. Pero resulta que como esto se demoró, nosotros estamos ahora en una situación donde estás discutiendo la ley de presupuesto, que determina el gasto 2019, para lo cual el conocimiento de los ingresos es central. Y no sabemos cuáles son los ingresos, porque la reforma tributaria... Los va a mover esos cimientos de esos ingresos. Debería tender a moverlo. Entonces, claro, yo creo que por un lado el presidente Piñera está intentando cumplir con determinadas ofertas o planteamientos que él realizó, claro, de reactivar actividad económica. Las promesas de campaña que realizó. Pero esa promesa, si tú quieres, de estabilidad o desarrollo económico macro, no es consistente con los números que conocemos hasta ahora de una reforma tributaria que no parece que esté cumpliendo con los estándares de neutralidad que el gobierno ha planteado. Esto es que se recaude tanto como se deja de percibir. Y con una ley de presupuesto que
que es austera. O sea, ahí hay una cuadratura del círculo donde, déjame agregar algo más, que pone el acento en una debilidad institucional. Cuando el presupuesto llega al Parlamento, la capacidad efectiva en la Cámara o el Senado de auditar ese proyecto es cercana a cero. ¿Por qué? Y lo digo con responsabilidad. Porque el grueso de la información es manejada en el Poder Ejecutivo. Y la capacidad técnica de revisión de esa información por el Congreso es debilísima. En Estados Unidos existe la Congressional Budget Office, creo que se llama. Existe una oficina similar independiente en Inglaterra, existe en Corea, existe en Holanda, que son agencias públicas que lo que hacen es tomar los números que presenta el gobierno y someterlos a un screening, a un análisis. Como un escáner, claro. Exactamente, de detalle. Eso no es posible acá. Entonces, yo creo que aquí, una vez más, volvemos a tropezar sobre una piedra que es compleja. Porque cuando el ministro Larraín efectúa estos anuncios sobre la reforma tributaria, o el presidente Piñera, los anuncios sobre la ley de presupuesto, y resulta que para poder contrastar o evaluar cualquiera de los números que están ahí, tú tienes que hacer una labor que el FBI tendría dificultades para realizar con éxito, es re difícil hacer la pega. Sergio, te agradezco mucho este análisis como ex actor político por ahora. No sabemos si pronto te veremos nuevamente por ahí, aquí en el mostrador, y nos vemos en una próxima edición de La Mesa para hablar de algún otro tema de la contingencia. Muchas gracias. Gracias a ti, Natalia.